Esta canción va dedicada a todos aquellos hombres que han decidido cambiar sus papeles. Chica, tú comiéndote, tú traes tus palmeritas cochinas, bebé, si haces dieta, reina, vas a terminar con un botijoncito. Aquí está Sargento García, patrulla 9328, comuníquese. Sí, somos nosotras, atiéndele, chica. Ay, qué bruta, Dios mío, aquí, aprieta fuerte, chica, aquí la Fran, sargento, le copio. Señores, muévanse, preséntense rápido frente a la panadería de Doña Julita. Hay dos presuntos delincuentes y están atracando a todo el mundo, incluyendo a los trabajadores. Sí, ya vamos para Cambio allá, fuera. sargento. La sirena, chica, préndela. Esto, chama. Ay, no hay que improvisar, chica, yo saco esta cosa. Vamos a hacer esto ya rapidito. Sí soy. Sin duda alguna, Luis ha sido mi mejor amigo desde el inicio. He tenido una vida feliz y cuerda a su lado. Es una de las personas que te dirá la verdad sin el mínimo miedo, pues sabe que es por tu bien. Es uno de esos amores que aunque haya meses de ausencia, persiste. Luis despliega vida, sabor, alegría, coraje, fiesta, sabor y locura. Responsable, pero... Yo admiro cada vez que se reinventa sin miedo. Es capaz de dar la vida por ayudarte. Su nobleza es única. Tenerlo de amigo y ahora corrector tipográfico de mi libro me hace afortunadísima y, sobre todo, agradecida. Hola Luis y bienvenido a mi podcast. Gracias por la participación. Hicimos una breve introducción de lo que eras tú, de toda tu trayectoria, pero quiero que me empieces diciendo cuándo empezó comunicación social, en qué año, los datos para el SAIME, no mentira. Yo, antes que empiece todo esto, te voy a decir que honestamente esta conversación va a ser seria hasta cierto punto, porque tú sabes que yo no puedo mantener la seriedad mucho tiempo. No se me da. De hecho, te digo que si lo del guión que me mandaste, que si lo podías preguntar, obviamente, abiertamente te digo que si lo puedes preguntar, porque es un tema que obvio se tiene que saber y se tiene que decir. Pero bueno, empecé comunicación social en 2012, contigo, fuiste mi primer compañera de clase. Al principio acepta que me odiabas, yo sé que me odiabas. Sí, al principio me quedé un poquito pesado. Es que es normal, es la primera impresión que siempre doy, no sé, es algo que ya está en mí. Pero no, o sea, el proceso fue como chévere, pues porque siempre como que me viene esto de estudiar comunicación social, de hecho fue como la primera carrera que quise hacer desde hace mucho tiempo, fue como que comunicación social, periodismo, y no me arrepiento, de verdad que fue muy bueno y fue una bonita experiencia. Creo que fue algo muy lindo, o sea, crecí mucho a nivel personal, a nivel como cultural y aprendí muchas cosas, aprendí a escribir vanguardia con B y no con B de burro. Buenísimo. Chiste interno, chiste interno. Y a lo largo de la carrera, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo mantuviste la universidad? Pues básicamente me la pagaban mis papás y luego de un tiempo ya fue como que me tocó a mí pagármela algunas cosas, costear algunas cosas, porque obviamente la situación, como que de 2012 hasta muchísimo tiempo ya se fue empeorando mucho. O sea, la situación del país fue siendo como que cada vez peor. Entonces eso iba demandando que cada vez como que existiera una brecha más entre comenzar a hacer más cosas y comenzar como que ya, pues no es necesario, ya tienes que buscar caminos y tienes que buscar formas de solucionar porque ya no siempre vas a tener a tus papás ahí que digan, no, sí, yo te doy el dinero, yo te lo pago, o sea, lo que sea, pues. Exacto, o sea, te querías abrir. Y en ese caso conseguiste trabajo. eh, En el Ministerio Público, sí, eso fue como... Es que esto es una historia un poco compleja porque yo empecé a trabajar en el Ministerio Público porque sabes que en Venezuela siempre como que si tienes una palanca, o sea, una palanca es como que alguien que te ayude a entrar a algún sitio, puedes hacerlo, pero básicamente tenía la palanca en ese entonces, que era la directora de Recursos Humanos, en ese entonces del Ministerio Público, y me dieron el trabajo, me contrataron y era el asistente del fiscal 11, fiscal penitenciario. Entonces, eso fue una cosa un poco tensa porque fue un proceso en el cual, quien dice, no era, o sea, siempre, o sea, a pesar de muchas cosas personales que más adelante vamos a hablar, o sea, siempre fui como que muy enfocado en lo que quería. Y básicamente ese proceso fue un poquito duro porque me tocaba ir a las cárceles, me tocaba ir a que si, no sé, a hacer
protocolos de audiencia a los presos en Tocorón. No, o sea, eso fue como que lo peor de mi vida, pero creo que aprendí mucho. Es una cárcel, para que todos sepan, es una cárcel en Maracay, bueno, a las afueras de Maracay, ¿no? Sí, pero es una de las cárceles más peligrosas del país, por decirlo así. O sea, experiencias ahí, muchísimas, o sea, muchísimas. Creo que jamás en mi vida había dicho como que me había sentido tan expuesto en tantos sentidos, pues porque estar en una cárcel con una gente que cónchale, o sea, era complicado porque gente que Sí. tiene expedientes penitenciarios, gente que mató a muchas personas, o sea, era algo terrible. Y creo que eso me marcó mucho. Después de eso empecé a ser como que asistente, o sea, siempre fue como una evolución de lo que yo quería hacer y lo que me gustaba hacer en ese entonces. Y yo quería hacer o cambiar de área, por decirlo así. De Y me tocó ser departamento. como ayudante de la fiscal superior de Maracay en ese entonces. Y de departamento, sí. Pero eso fue un proceso un poco complicado porque al yo decidir cambiarme, todo el mundo decía como que no, claro, como tienes una palanca, o sea, te van a cambiar rápido, te van a decir que sí. Y me tocó hacer allá más cosas como más de mi carrera, de mi área, relaciones públicas, atención al público, pero igual no era lo mío, no era lo mío. Siempre porque las relaciones tóxicas terminan empeorando las situaciones. Ok, y de alguna forma estabas ligado con el gobierno en ese trabajo, o sea, a nivel de ideología. Sí, era un trabajo para el gobierno porque básicamente sí, era para el gobierno y era algo complicado porque en ese entonces la situación del país estaba, o sea, por decirlo así, siempre, o sea, lo de Venezuela siempre ha sido como un proceso y en ese entonces me tocaba hacer muchísimo que si, no sé, protestas, marchas, o sea, lo que sea del gobierno. Me tocaba, pues. Si yo no podía decir como que no, pues no quiero o lo que sea, me tocaba ir en algunos momentos. Pero no era como que obligatorio, simplemente era como que o lo haces o lo haces. Entonces era un poquito complicado la situación. O sea, no era obligatorio, pero sí Hello. ibas, ¿aló? Pero tenía, pero, pero tenía que ir a juro, pues, porque, o sea, tenía que ser como que no era obligatorio para en ese entonces como decirte, tienes que ir a la marcha en este momento, tienes que ir a la manifestación en este momento, pero sí me decían como que, bueno, si no vas, cuando hagamos como, ellos siempre hacían como unas métricas en el tiempo en el que estabas ahí, te evaluaban, y según esa evaluación te dan un cierto bono monetario para ti, pues, obviamente. Si tú salías con 100, con 10 o con 20, con el máximo, te daban una bonificación. Esto quiere decir que te daban un ingreso diferente, te daban un bono, no sé, de 1 millón de bolívares, que en ese entonces era mucho. Un Entonces, incentivo, entonces. seamos honestos, un incentivo, pero seamos honestos, por plata, o sea, cualquier persona hace lo que sea. Ok, bueno, por plata, Eh, por necesidad, porque ya se veía para ese entonces que el dinero no alcanzaba para muchas cosas. Y siendo tú una persona que estudiaba y trabajaba, me imagino que no la tenía muy cómoda, ¿no? Por así decirlo. sí, no era como muy cómodo en el momento, ni era como muy chévere en el momento, pero sí me tocaba, o sea, me tocó y no me arrepiento porque en ningún momento cambió mi ideología política, siempre era como que Ok. fucking Chávez o fucking Maduro. Siempre los odié, siempre los detesté, pero siempre me tocaba estar ahí, pues, o sea, de hecho siempre estuve como un poquito vinculado a la parte del gobierno, después estuve en la Contraloría, Ok. haciendo como una especie de pasantías un tiempo, también el área de relaciones públicas y protocolo y no sé qué. Antes de eso estuve trabajando en Ferimar, que era una parte de la alcaldía, fue una historia un poco compleja, o sea, siempre me tocó como ligarme de alguna manera a la parte del gobierno, a pesar de que mi personalidad no es nada seria, me tocaba ser serio en ese entonces, porque, o sea, si ya tú que me conoces, sabes que yo siempre estoy como que, Tienes mucha energía. Pero ahora bien, como tenías ese trabajo, para dejarlo claro, eh, hacías las manifestaciones como estudiante, porque ya estamos hablando de que 2013, 2014, casi ahí mismo que empezamos la universidad, fue el momento en el que, bueno, muere Chávez, va, toma ¿cómo se llama? El poder Nicolás Maduro, entonces empiezan las manifestaciones eh, ¿cómo se llama? Muy constante. tempranas, Era muy más, tempranas para su periodo presidencial. Entonces,
como estudiante también fuiste a manifestaciones sabiendo que eso podría perjudicar tu trabajo. Sí, de hecho tengo una anécdota un poco graciosa, ¿Ok? porque en ese entonces yo estaba trabajando en el Ministerio Público en ese trayecto, en ese proceso de mi vida. Eso fue como una marcha del Día de la Juventud, Ok. fue desde San Jacinto, terminamos en la avenida, ¿cómo se llama esta? La Bolívar. avenida Las Delicias, Las A ver, Delicias, donde estaba el centro médico. ok. Las personas que no saben de Maracay, eso es como una avenida muy importante. Sí, es Entonces, como no, no, la principal, digamos. sí, nos fuimos desde ahí caminando, o sea, yo me fui a manifestar con una amiga en común de nosotros, con Katy. Ok. Nos fuimos a manifestar, los dos así como que, vamos a ir a ver qué pasa, y yo súper asustado porque obviamente era como mi trabajo que está en juego, pero yo dije, pues me vale verga, pues, o sea, yo quería manifestar, pues, o sea, yo quiero porque me provocó, y No, me es tu acuerdo que nos... derecho como ciudadano. Exacto, y también si no estaba conforme con alguien, obviamente tenía que hacer sentir mi inconformidad en ese entonces. Y pues nada, me tocó ir a manifestar en ese entonces y quedamos parados porque o sea, nos tocó frente a la alcaldía, estar allí, y eso fue como que un toma y dame entre los policías, los militares y nosotros. Nos quedamos varados como desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche frente al centro médico. Mil cosas que fueron súper feo, bombas lacrimógenas, gente que agarraban presa, veíamos como, de hecho en esa época fue como desde esa marcha, fue cuando los videos que salieron de la gente, que los alaban por vaciar agua, los arrastraban por todos lados. Esa vez fue un poquito difícil. Me quedó el susto, pero luego de eso ya mi estatus, como por decirlo así, de trabajo, ya estaba un poquito fracturado, porque yo salía con una persona que era cuñado de la directora de Recursos Humanos del Ministerio Público. Y por esa persona fue que ingresé directamente, así como que sin ningún filtro. O sea, la gente siempre me decía, y tú no fuiste ni siquiera a una entrevista, no fuiste a Caracas. Y yo, no, solamente entré, me dijeron 20 y ya. Y me tocó. Entonces nos separamos en ese entonces y ya yo estaba, mi situación estaba como un poquito tensa en el Ministerio Público. A pesar de todo eso, me separó de esa persona y cambié totalmente de trabajo. O sea, ya fue como que ya me vale verga. Ahora sí, voy con todas a la calle. Pero sí fue Sea, siempre un que en poquito... ese momento, o sea, tú decidiste por voluntad propia terminar con el trabajo. En ningún momento te votaron, en ningún momento pasó nada eh, que afectara tu ideología política con tu trabajo y ser estudiante, ¿no? Para dejarlo claro. no, por decirlo así, no, lo voy a dejar súper claro. A mí yo no terminé de trabajar ahí porque quisiera, porque me provocó, no. Primero, los ingresos salariales eran muy buenos. Las bonificaciones para las personas que trabajaron en el gobierno siempre han sido muy, muy buenas. Y obviamente, para mí no me caía nada mal. Pero en ese entonces, cuando ya me separó de esta persona, fue en ese proceso que empezaron las manifestaciones y no sé qué. Y pues ahí empezó como la traba. Entonces no me pagaban un sueldo, me empezaron a quitar los bonos, me bajaron otra vez. Yo estaba en Fiscalía Superior y me empezaban a bajar otra vez a la Fiscalía 11, que era penitenciaria. eh, ya eran como muchas inconformidades. O sea, mis pagos siempre eran como que los retrasaron, y fue desde Caracas. Y obviamente desde Caracas la única que tenía potestad de no autorizar mis pagos era la jefa de recursos humanos. Y en ese entonces yo decidí como que pues nada, jódanse, no me importa nada, y me fui y dejé de trabajar ahí. O sea, ya ese fue como mi brecha cuando decidí como que ya cerrar el ciclo con ellos y continuar yo en otro ámbito laboral, totalmente ¿Y qué diferente. pasó con Luis en ese momento? O sea, después de ese cambio, ¿qué pasó con Luis? Pues nada, yo creo que siempre he sido como que muy así, muy, o Muy sea, tímido. yo siempre tengo un lema y dice que en este mundo vinimos a resolver. Siempre ha sido mi lema en la vida. O sea, no me puedo quedar parado por nada ni por nadie. O sea, no tiene que venir a resolver. Uno tiene que tener fuerza y voluntad. Yo me considero como apellido un guerrero. Soy así súper fuerte y echado para adelante en eso, todo lo que me propongo. Y no me sentí miedo. No sentí miedo en ningún momento de que, ay, pues no perder el trabajo. X, no. Después de eso empecé a trabajar con un amigo que en las tiendas de su familia. Ok, Y ese fue como mi último proceso, así como que en Maracay, porque después de eso me enfoqué, fue que sí, en la universidad.
Ya sabes que empezar el sexto semestre en adelante, eso es no tener vida social, eso es estar en pasantía, grabar cortometrajes, grabar no sé qué. Recuerdo muchas cosas súper hermosas de la universidad, como también cosas súper pésimas, pero creo que fue Como lindo todo. porque sí, fue como lindo porque siempre era como que chévere, pues siempre, siempre tuve como que mucha creatividad y eso siempre me hizo ser como que cool, pues, o sea, como que bien. Pero, o sea, en ese proceso que me separé del Ministerio Público no fue como del todo así súper duro porque ya yo estaba psicológicamente preparado para decir, sea, sabes, obviamente que el ser humano de por sí es traidor, por decirlo así, no todos, pero la mayoría sí. Y me di cuenta en ese momento cuando ya yo sentía que ya era como que muchas cosas, entonces yo dije, pues no tolero más. O sea, no tengo por qué estar esperando 2 meses para que me paguen algo, un mes para que me hagan algo, me quitan unos beneficios, me vuelven a hacer, o sea, no, muchas cosas y dije como que bye y seguí adelante, continué como que sin nada. Pero ¿Y pudiste terminar el periodo de la universidad, la carrera? llegué hasta el noveno. Me Ok, faltó no te faltó tesis, nada. No me te faltó faltó nada. nada, me faltó la tesis, nada más fue así como que el proceso de que la tesis y toda la cosa. De Voy hecho a darte hice, un tip. Voy a darte un tip. La universidad, para las personas que no la pudieron terminar, la abrieron por o sea, internet. tengo tantas anécdotas buenísimas porque me acuerdo que en ese último noveno semestre ¿Mm? yo me vine a Colombia porque estoy en Colombia ahorita, entonces me vine a Colombia y fue como que Ok. fueron muchos factores detonantes, fueron muchas cosas que fueron como detonando ese proceso. Ya yo estaba haciendo el cortometraje final del noveno semestre, donde me gané mejor dirección de arte, tienen que verlo, por favor. Bravo, sí. Pero una cosa importante, antes de que sigas con el cuento, ¿cuál fue el factor determinante que dijo Luis, me voy de Venezuela? Ya no aguanto más. O sea, fue una oportunidad que se te dio en ese momento.